¿Cómo están? Muy buenos días. Buen inicio de mitad de semana, día miércoles. Estamos arrancando nuestra jornada también el día de hoy, ya a las 7. Nuestro compañero José Estigarribia nos traía las portadas de los periódicos y los datos más importantes. Actualizo también las condiciones del tiempo, 20 grados la temperatura actual. Estamos en el canal 16 de Tigo Star y de Flow para que la gente nos siga y también a través de nuestras plataformas digitales donde están permanentemente informados. Vamos ya a la placa de presentación de nuestro bloque para luego saludar a nuestra invitada. Estamos en comunicación con la doctora Alicia Pomata, directora del Programa Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud Pública, para hablar un poco sobre este tema del noviembre azul, prevención del cáncer de próstata. Venimos recordando también esto el mes pasado, el octubre rosa, ahora noviembre azul, y así sucesivamente. Luego me gustaría conocer un poco con ella y nos pueda comentar cuántos colores hay, ¿no? Porque ahora estamos con el rosa, el azul, y luego posteriormente sé que hay otros colores también que ayudan a llamar la atención y a trabajar un poco en la conciencia sobre este tema. Doctora Pomata, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, Juan Pablo. Un saludo a toda la audiencia también. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Doctora, antes de pasar un poco a lo que es el tema de Noviembre Azul, ¿cómo está la situación de COVID un poco hacia el hospital que a usted le toca trabajar y como directora del Programa Nacional de Cáncer? Sé que durante el tema de la pandemia también hubieron reclamos de las personas que padecen de esta enfermedad pidiendo una mejor atención o de vuelta que se vuelva a focalizar la atención y que no se disperse solamente todo en el tema del COVID. ¿Cómo se está trabajando? Bueno, primeramente te explico que el programa de control del cáncer es un programa que se basa sobre todo en la estrategia de prevención, ¿verdad? El Ujú. Instituto del Cáncer con el Hospital Oncológico Nacional es el que atiende ya a los pacientes oncológicos. No sería un área, digamos, de mi dirección, ¿verdad? Pero Ujú. ahora los reclamos que estaban más relacionados con la radioterapia, están siendo subsanados con el segundo acelerador que se inauguró hace pocos días, justamente en el marco del Octubre Rosa, y también mediante tercerización con servicios privados para poder responder un poco a esa necesidad tan importante que es de ese tratamiento. En cuanto al COVID, el hospital no presenta prácticamente casos de pacientes con cáncer y COVID. Eh, por suerte o gracias a Dios, digamos, eso está bastante controlado porque sabemos que son pacientes vulnerables y que con el COVID serían difíciles de tratar e incluso tendrían un pronóstico más reservado, ¿verdad? No, entiendo. Y en realidad mi pregunta inicial obedecía un poco a esos casos que se mediatizaron en su momento de personas que se fueron a encadenar frente al Ministerio de Salud. Se logró subsanar todos esos problemas, ¿no? Tengo entendido que pudieron conversar y en muchos casos que eran sobre medicamentos, han podido conseguir que se les entregue los medicamentos vía amparo, porque eran pacientes que tenían amparos y el tema de la radioterapia también, ¿verdad? Pero como te digo, son preguntas más bien dirigidas a las autoridades del Instituto Nacional del Cáncer, porque nosotros trabajamos más bien en el área de prevención, ¿verdad? Entonces no quisiera confundir con datos que no son, digamos, conocidos directamente por mí, ¿verdad? O Le particularmente. agradezco. Le agradezco, doctora, también por esa aclaración. De todas maneras, trabaja en el ámbito y me imagino que maneja alguna información también al respecto. Doctora, el tema también de hablar un poco sobre esta enfermedad, incluso hay personas que procuran ni siquiera mencionarla, ¿no? Porque dicen no hay que ni mencionarla porque lastimosamente es algo muy terrible. ¿Hay alguna estadística de cuánta gente más o menos del Paraguay padece de esta enfermedad? Sí, por supuesto tenemos números, pero es muy importante recalcar que el cáncer es una enfermedad que hoy por hoy puede ser curable, pero está directamente relacionada a la detección temprana, ¿verdad? Tenemos unas estadísticas de aproximadamente entre 11.000 y 12.000 casos por año, ¿verdad? Que van variando, pero está más o menos en ese rango. Y tenemos tasas de pacientes curados, tratados, una enfermedad crónica, ¿verdad? Los altas se dan
más o menos entre los 10 años, ¿verdad? Para decir, bueno, esta persona está libre de cáncer porque se hacen controles periódicos, es una enfermedad bastante compleja, pero recalcar eso, ¿verdad? Que con la detección precoz existen tratamientos disponibles y que las personas pueden tener incluso una curación, ¿verdad? Ahora, de todas maneras, sigue siendo una enfermedad muy costosa y que lleva mucho tiempo, ¿no? Bueno, justamente lo mismo, ¿verdad? El cáncer en sus estadios iniciales puede ser tratada con cirugías a veces mínimamente invasivas o cirugías no tan complejas. Cuando empezamos a hablar de los costos es cuando empezamos a irnos a los estadios más avanzados, ¿verdad? En enfermedades donde ya tenemos extensión a otros órganos, ¿verdad? Esas complejidades o pacientes ya que tienen otras enfermedades de base, ahí es donde empezamos a hablar de costos muy elevados. Por eso siempre el mensaje de la prevención o detección precoz tiene que estar instalado cuando hablamos de cáncer en toda la población. Doctora, le pido que a la vuelta de la pausa, tengo que hacer una pausa de 1 minuto, nos comente un poco cómo se puede lograr detectar a tiempo ciertas situaciones, ¿no? Porque uno dice detectar a tiempo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son las señales que me puedan dar para saber que realmente estoy padeciendo de alguna enfermedad que podría llegar a hacer esto que estamos hablando el día de hoy? Pero un poco desde su experiencia y desde el desconocimiento de la teleaudiencia también, que no se sabe cómo detectar a tiempo también estas situaciones. Pero eso a la vuelta de la pausa. Perfecto. La humanidad hizo una pausa. Desde nuestras ventanas contemplamos las calles vacías. Tuvimos que estar separados. Pero ahora estamos volviendo a la normalidad. Que este esfuerzo valga la pena. En Punto Pharma, nos cuidamos para cuidarte. Muchas gracias. Estamos de vuelta compartiendo con ustedes la primera entrevista en esta jornada de miércoles 4 de noviembre. Temperatura actual es de 20 grados, jornada bastante agradable. Estaríamos llegando un poco menos de los 35 grados como máxima el día de hoy. Estos datos también actualizando para la gente que recién se pone en sintonía con nosotros. Estamos con la doctora Alicia Pomata, directora del Programa Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud Pública. En este bloque hablaremos un poco más también ya sobre el tópico que es el tema de Noviembre Azul, pero queríamos abordar un poco a nivel general el tema de esta enfermedad. Que me pareció interesante lo que decía, doctora. Ya la ciencia ha avanzado mucho y tenemos que hablar, aunque nos cueste, ¿no? Tenemos que hablar y le decía yo el tema de cómo poder encontrar las primeras señales para detectar a tiempo y que incluso se pueda eliminar esto, ¿no? Y poder continuar con la vida como mucha gente lo está haciendo, ¿no? Así es, Juan Pablo, incluso antes de hablar de los síntomas, que ya serían muchas veces síntomas de alarma, como en el caso del cáncer de próstata que vamos a hablar después, tenemos los estudios que son llamados de tamizaje o de screening, donde la población sana
se somete anualmente a esos estudios, teniendo en cuenta las edades más frecuentes de la aparición de estos tipos de cánceres. Y esos estudios de screening son justamente para los 5 tipos de cáncer más frecuentes en nuestra población y en el mundo. Si nosotros consideramos esos 5 tipos de estudios, tenemos cubierto el 50 o 60% de los casos que podemos prevenir de cáncer, que son el cáncer de cuello uterino mediante el Papa Nicolau, el cáncer de mama mediante la mamografía, el autoexamen, el cáncer de próstata mediante la consulta con el urólogo, ¿verdad? Que nos indicará estudios, el tacto rectal, que a veces es un poco un tema tabú, y el cáncer de colon mediante la detección de sangre oculta en las heces. Con esos estudios, ¿verdad? Y aparte el cáncer de pulmón, que es simplemente dejando el tabaco, ¿verdad? En el 90% de los casos, nosotros tenemos cubierta la probabilidad de no tener estadios avanzados, si es que lo detectamos a tiempo, o de prevenir en estadios muy, muy precoces o previa o precáncer, como se suele decir, estos tipos. Entonces, haciendo además las recomendaciones de vida saludable, ¿verdad? O evitar la obesidad, tener también un poco de ejercicio al aire libre, consumir frutas, verduras, nosotros estamos cubriendo ya la posibilidad de desarrollar cáncer, o si lo desarrollamos, lo hacemos en un buen estado de salud previa o en estadios precoces, como les dije. Ujú. Interesante conocer un poco esto ya de antemano, porque nos cuesta mucho también, creo yo. No sé si ahora hay una generación que está eh, más cautelosa y hace estos chequeos de forma anual, pero la gente como le tiene un poco de temor ir al médico. ¿Sigue existiendo esa cultura, doctora, o ya eso está cambiando? Definitivamente está cambiando. Nosotros creemos que estas campañas y también los medios que replican y se hacen eco de cada una de las campañas está haciendo que la población tenga ese interés, ¿verdad? Y además exige también de que puedan acceder, ¿verdad? Muchas veces también es difícil acceder, entonces eso hace también de que las autoridades traten de poner los servicios a disposición de la población para que puedan hacerse esos chequeos, ¿verdad? Pero sí, definitivamente la cultura está cambiando y la masividad con que llega la información hace posible que la gente ya acceda a estos estudios previos y no llegar en estadios más avanzados. Eso es muy importante, eso realmente es muy importante destacar porque se va rompiendo un poco ese tabú de hacerse estos chequeos de forma anual y se pueda conocer a tiempo. Está todo el sistema de salud pública también, ¿no? Disponible para la gente que pueda encontrar ahí esta alternativa de poder hacerse el chequeo, ¿no? Sí, todas estas estrategias están disponibles en el sistema de salud pública, ¿verdad? No masivamente todavía, pero sí con los planes de ir escalando hacia todas las regiones sanitarias para que pueda haber un acceso mayor, acortando las distancias, ¿verdad? A veces hay disponible, pero a una distancia mayor, entonces eso es lo que se está buscando hacer, llegar un poco más cerca de la gente. Doctora Pomata, hablemos un poco sobre el tema de hoy, abordemos un pequeño adelanto y en el último bloque vamos a hablar un poco más sobre todo lo que es este tema de noviembre. Le decía, y un poco también desde la ignorancia, con ganas de aprender, ¿cuántos colores existen? Estábamos hablando de octubre rosa, de noviembre azul, ¿hay otros colores? Sí, hay muchísimos colores en realidad, ¿verdad? Y a medida que aparecen más asociaciones, esto viene todo de otros países, ¿verdad? No, no son inventos nuestros, ¿verdad? Más asociaciones de pacientes y familiares van apareciendo, pero nosotros los colores que más emblemáticamente usamos son obviamente el rosa, el azul, también el verde azulado que se usa en la campaña de cáncer de cuello uterino, el verde que se usa también en colon, el cáncer pediátrico que es amarillo, ¿verdad? Esos son los que más incidencia tienen en la población, entonces sensibilizan más y se usan más frecuentemente, ¿verdad? Si mirás, hay muchos otros colores, pero esos son los que nosotros usamos más frecuentemente. Ahora, hablando un poco sobre nuestro tema de hoy, el tema del cáncer de próstata, ¿es un cáncer de escala grande en nuestro país? Sí, definitivamente sí, es el primero en incidencia entre los hombres, ¿verdad? Así como mama es el primero en mujeres, próstata el primero en hombres, y en mortalidad está más o menos en el cuarto lugar, ¿verdad? Es entonces muy importante que los hombres se hagan estos estudios, estos chequeos, porque además el cáncer de próstata es una enfermedad muy silente, ¿verdad? Por la localización misma de la glándula y por el lugar donde empieza a aparecer el cáncer primero, que es en la periferia del órgano, cuando da síntomas
ya estamos generalmente en estadios avanzados. Por eso es importante que la población, digamos, sin síntomas, acuda a hacerse este chequeo. Sigue siendo todavía, hablando un poco de tabú, el tema del chequeo, ¿no? Sí, por supuesto que sí, ¿verdad? Y es totalmente entendible, ¿verdad? Es considerado algo que puede afectar, digamos, a la psique de los hombres, ¿verdad? Por muchas cuestiones de la idiosincrasia, pero ese tipo de tabú hay que ir haciendo como un balance, ¿verdad? Del beneficio que pudieran obtener. Obviamente que puede ser un estudio un poco incómodo, ¿verdad? Pero dura solo unos pocos segundos y finalmente el beneficio que se puede tener a largo plazo y agregar vida y vida con salud es realmente ínfimo lo que uno está sacrificando, digamos, de alguna manera, ¿verdad? Doctora, le pido un minuto de vuelta. A la vuelta vamos a hablar un poco más sobre las recomendaciones que nos pueda dar en torno a este tema, cómo van a seguir trabajando en la campaña durante todo este mes, qué planes tienen, qué actividades tienen también al respecto, pero eso a la vuelta de la pausa. Perfecto. Luego de la pausa, hablando con la doctora Alicia Pomata, directora del Programa Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud Pública, hablando sobre el tema del Noviembre Azul, prevención del cáncer de próstata. Doctora, ¿qué actividades se tiene prevista para este mes? Acaba de iniciar, hay todavía mucho tiempo para seguir hablando sobre esto. ¿Están trabajando en un programa de actividades? Sí, exactamente. Igual que el Octubre Rosa, la campaña es digital, ¿verdad? No podemos hacer lastimosamente las campañas de tamizaje masivo que solíamos hacer en otros años, de invitar a la población a hacerse masivamente los chequeos. Vamos a tener que ir paulatinamente recuperando eso y agendarse con tiempo ahora para evitar justamente las aglomeraciones. Pero estamos haciendo un ciclo de charlas, ¿verdad? En conjunto con la Sociedad Paraguaya de Urología, de otras asociaciones, también de asociaciones familiares y pacientes, donde vamos a tener información importante para la población en torno a este tipo de cáncer. Y por supuesto también siempre todo lo que sea en los medios digitales a través de las páginas del Ministerio de Salud y las páginas del Instituto Nacional del Cáncer, donde se comparte todo lo que son signos de alarma, dónde realizarse el tamizaje, cuál es la edad más frecuente, qué quieren decir que uno tenga antecedentes familiares o no, ¿verdad? Todo lo que hace la información pertinente a este tipo de cáncer. Definitivamente es así. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones generales, aparte de la que yo nos había mencionado en el bloque anterior, el tema de la asistencia al médico, el especialista para hacer esto? ¿Qué otras recomendaciones se pueden dar, doctora? Bueno, antes que nada, siempre hay que hacer una recomendación general de lo que es la promoción de la salud, ¿verdad? Eh,
hay que recomendar siempre una dieta sana, alejarse del tabaco, disminuir el consumo de cigarrillos, ¿verdad? Específicamente en el cáncer de próstata lo que tenemos que hablar es de que estas pruebas de detección precoz se tienen que hacer a partir de los 50 años. Si tenemos familiares en primer grado que ya fueron afectados por esta enfermedad, tenemos que empezar antes, ¿verdad? A partir de los 45 años, por lo menos los hombres. Siempre es importante destacar que tenemos que preguntar de qué falleció el abuelo, qué enfermedad tuvo el papá, ¿verdad? Esas cuestiones tienen que ser muy sabidas por toda la población, ¿verdad? Su árbol genealógico, pero no solamente el nombre de mi abuelito, sino también qué afecciones tenía, ¿verdad? Porque eso modifica radicalmente muchas cuestiones que tienen que ver con cáncer, ¿verdad? Y acudir entonces al urólogo, como le dije, agendarse con un poco de tiempo, porque ahora no podemos de repente, antes se agendaban 15 en un día, ahora tendrán que ser 10, ¿verdad? Agendarse con tiempo y poder hacerse estas pruebas. Ahora, si es que una persona ya presenta problemas o trastornos al orinar, sangre en la orina o en el semen, si tiene dolores de hueso en la parte lumbar, en la cadera, debilidad en las piernas, entonces eso ya amerita una consulta urgente, ¿verdad? Ya no puede esperar porque podría tratarse de un caso de cáncer de próstata. Puede ser otra afección, pero lo que tenemos que descartar es de que se trate de un cáncer de próstata. Entonces, ante ese tipo de síntomas, sería importante que acuda ya de manera urgente a un urólogo. Si no tiene un urólogo disponible, aunque sea el médico de familia, ¿verdad? Que le sabrá derivar hacia ese profesional si es que encuentra los signos o los síntomas que ameritan esa derivación. Doctora, usted decía un rango de edad. ¿Pueden existir casos más jóvenes? Sí, por supuesto que pueden existir casos más jóvenes, ¿verdad? Pero esa sería la excepción, ¿verdad? Y no, digamos, la generalidad. Entonces, la mayoría de los casos aparecen después de los 50 años. Es más, el rango más o menos es 65 años en el 80% de los casos. Entonces, si hablamos de empezar a los 50 y los que tienen antecedentes empiezan a los 45, ya cubrimos la generalidad en un 90%, ¿verdad? Van a ser muy pocos los que se escapen en ese tipo de rango etario, ¿verdad? Menos de 40 años es excepcional. Para la gente que está viendo esto y de repente quiere acercarse, ¿dónde está su oficina, directora? Bueno, nosotros trabajamos realmente en el predio del Instituto Nacional del Cáncer, en una oficina, pero nuestras acciones van dirigidas a todas las regiones sanitarias porque el programa lo que hace es normatizar más que nada y regular las prácticas que tengan que ver con la prevención en cáncer. Entonces, estamos, digamos, en todo el país hablando un poco de esto y normatizando y expandiendo, digamos, estas medidas, no, digamos, como una oficina que trabaja exclusivamente en el INCAM, ¿verdad? Magnífico. Entonces, eso también está a disposición de la ciudadanía. ¿Algo más que le gustaría agregar un poco para llamar a la conciencia? Bueno, muy importante destacar, desde el año pasado tenemos una ley, la ley 6.280. En el artículo 13 establece también 2 días de permiso remunerados para los hombres para hacerse sus chequeos. Entonces utilicemos esa ley, ¿verdad? Que está a disposición de toda la población masculina en este caso, no exclusivamente el permiso del octubre rosa. Y bueno, acudamos a hacer los chequeos. Interesante, eso último realmente es una cuestión que hasta nos sorprende, ¿no? Pero es de una cuestión importante para que los hombres puedan hacerse también estos chequeos necesarios. Doctora, ha sido muy útil. Gracias por su tiempo con nosotros. Gracias a ustedes y esperamos que sigan replicando este mensaje durante todo el mes. Cómo no, así será. Doctora Alicia Pomata, directora del Programa Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud Pública, hablando justamente sobre este tema del Noviembre Azul, la prevención del cáncer de próstata en nuestro país. Hacemos la pausa, enseguida estamos con nuestro próximo invitado.